El cine constituye una de las dimensiones de nuestra memoria social. Es la forma en que relatamos a aquellos que vendrán después de nosotros lo que hemos sido. Hoy nos trasladaremos al refugio de una mujer que ha dedicado su vida al montaje y a la restauración de películas chilenas. Mi nombre es Carmenelia Brito Alvarado. Yo nací en Santiago de Chile. El nacimiento de mis hijos. Eso ha sido lo más lindo en mi vida, lo más hermoso. Y lo más triste en toda mi vida fue haber perdido 2 de ellos. A casi todas las que he restaurado, me encantan. Valparaíso, mi amor, pasó a ser muy querida. Bueno, hay varias en realidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria. Hoy nos trasladamos a la comuna de Macul, en la región metropolitana, para conversar con una mujer que es parte de la historia del cine nacional. Ella es restauradora y montajista. Ha participado en películas tan emblemáticas como asistente de montaje y también en la sincronización de La Frontera de Ricardo Larraín, Coronación de Silvio Cayosi, pero también lo más importante es la restauración de una de las películas clave del nuevo cine chileno, como es Valparaíso de mi amor, de Aldo Francia. Nos encontramos con Carmen Brito Alvarado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias en primer lugar por recibirnos en su casa. Estamos en su lugar, donde usted también aquí construye su obra, así que en un ratito más vamos a conocer parte de esa intimidad. Pero queríamos partir conversando con usted sobre su infancia, su niñez, y también para que nos cuente cómo llegó a este maravilloso mundo del cine. Bueno, mi niñez no fue tan glamorosa como todo el mundo. Fue una niñez de una familia muy pobre, mis padres separados, por lo tanto me crié en un matriarcado, mi mamá y mi abuela. Fue muy restringido. Resulta que, bueno, salí de humanidades, estudié preparatoria en ese entonces, y cuando salí mi meta era, mi sueño era estudiar periodismo. Y por supuesto, los medios, mi mamá era obrera en Monarch, ella le gustaba arreglar máquinas, era como mecánico de máquinas de calcetines y medias. A ella le fascinaba su trabajo, era su vida su trabajo, pero jamás ganaba un sueldo como para pagarme una carrera universitaria del índole que yo estaba eligiendo. ¿Y cómo llega al cine? ¿Cuál es tu primer acercamiento con el mundo del cine? Claro, mientras yo era chica, yo tuve mucha cercanía con el hermano de mi mamá, el hermano menor de mi mamá por 4 años, el Tito, Heriberto Alvarado se llama. Resulta que a él le fascinaba el cine. Tenía 2 temas en su vida cuando era joven. Fue un muy buen tío, digamos, era como un papá, te fijas, conmigo. A él le fascinaba el cine y le fascinaba el estudio de la Segunda Guerra Mundial. Tenía de todo de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el cine, él iba al cine mucho y me llevaba a mí. Sobre todo los días domingos habían unas populares de monos animados en el Cine Metro, que ahora no existe. Me llevaba a eso todos los días domingos. Él siempre se preocupó de ir mucho conmigo al cine. Conocí el Teatro Portugal, ninguno de esos cines existen ahora, el Teatro Mata, el Teatro Andes. Y yo iba siempre a las populares, porque las populares, día lunes, daban 4 películas. Las temáticas eran todas de amor, de bandido, películas mexicanas, las típicas de Miguel Acevedo Mejía, Jorge Negrete. Bien llorona.
bien lloronas, sí, me fascinaban. Y también películas argentinas que tenían una temática un poco más profunda, también eran de amor, intriga y todo eso. Esas eran. Las de guerra sí me gustaban un poco, pero más de amor, siempre prefería vivir un sueño, digamos, de ricos, ¿no? Con casas ricas, casonas enormes. ¿Sí? Está en el minuto también donde empieza a florecer un nuevo cine, empieza a florecer el nuevo cine latinoamericano, que se enfrenta con este cine anterior que era mirado desde el campesino, una mujer en un lugar bastante disminuido. ¿Cómo te enfrentas con ese nuevo cine latinoamericano? Bien, me encantó. Me encantó conocer realmente a la gente. Más bien, fíjate que me fui como más por el lado documental. Eso de que me mostraran cómo eran otros lugares, cuál era la historia, las vivencias que tenían en otros lados y que eran muy parecidas a las nuestras, y que la pobreza no existía tan solo en Chile, que existía en toda Latinoamérica. Y que siempre habían valientes que salvaban, te fijas. Entonces, bueno, para mí siempre la pobreza se salvaba al final de las películas. ¿Y ahí te encontraste con quién? ¿Con Rocha, con Solana, con Birri? Rocha más bien, Rocha, con su película Dios y el Diablo, La Tierra del Sol. La Tierra del Sol, que fue una de las primeras que más me cautivó, te fijas, y todo eso. Y bueno, la cosa es que conocí el cine así. Cuando no pude seguir estudiando, mi tío trabajaba en el laboratorio, justamente este tío que te hablo, del Instituto Fílmico de la Universidad Católica. El Instituto Fílmico era la única institución en cine que daba clases, que hacían talleres, que siempre está en continua enseñanza de cosas de cine, sobre todo de investigación. Carmen, y está en un momento importante para el país donde empieza a surgir en todo ámbito, la música, la nueva canción chilena, el nuevo cine latinoamericano. Sobre todo la música, está, qué sé yo, la Violeta Parra, fíjate, la Margot Loyola, que para mí eran... Además, desde el punto de vista político, tú nos contabas que también participaste en programas de televisión, donde sí se hablaba. ¿Cuál es la diferencia si pudiéramos hacer una comparación con los programas de política que veo hoy día? Antes del 70 se empezaron a hacer programas como uno se llamaba Más allá del 70, que eran programas en que reunía mucha gente de la política y que, como habían dos moviolas, resulta que pedían horas. Qué sé yo, de las 9 a las 11 estaba con el Partido Nacional, de las 11 a la 1 estaba con el Partido Comunista. Y mientras se esperaban afuera que yo me desocupara, porque no era posible desocuparme a la misma hora, a la hora clave, te fijas, conversaba todo el mundo afuera. Yo nunca vi discutir más allá, por supuesto que discutía todo el mundo, pero... Pero batalla de ideas, sí, una discusión más de ideas. Más de ideas, eso es lo que... Porque yo ahora veo que se destruyen, te fijas. Yo no veía a nadie destruirse, era todo el mundo... Por supuesto que discutían y que tú no tienes razón, se enojaban de repente, pero oye, todo el mundo conversaba, todo el mundo conversaba. Y bueno, y cada vez, por supuesto que se fueron separando mucho más, empezó a entrar una cosa más fiera, digamos, más de lucha. Y fue cambiando un poco la situación, pero yo nunca vi como discusiones graves dentro de toda esta cosa que era el montaje. Fíjate que todo el mundo... Se filmaban todos los discursos, porque las campañas políticas, por ejemplo, antes que saliera Allende, estaba filmado el Tomic, qué sé yo, Alessandri, Allende. Los discursos se grababan todos casi de una sola posición de cámara, todos tenían los discursos. Pero otra cámara se ponía allá, te fijas, y casi no las cambiaban. Y otra cámara por el otro lado, pero perteneciente a otro partido, digamos. Claro. A la Moviola a mí me llegaban todos los materiales de los tres, digamos, de tres partidos diferentes, muy diferentes unos del otro. Yo iba guardando todos esos materiales y resulta que decían, oye, ¿te acuerdas cuando Tomic dijo tal y tal frase? Y yo, como había escuchado tanto los discursos políticos, ya sabían perfectamente en qué rollo estaba. Y yo iba usando todos los materiales, sacaba los pedazos y íbamos armando la construcción de un programa político, el Jueves Político, por ejemplo, que salía los días jueves. Armábamos documentales, un documental diferente del Partido Comunista, otro del Partido Nacional, qué sé yo, la Democracia Cristiana. Oye, y eran
eran 3 documentales diferentes, pero con los mismos materiales. Carmen, y viene la dictadura, este apagón cultural importante que va a tener Chile por tantos años, y cambia radicalmente. Además te afecta de cerca, con compañeros, con amigos que desaparecen también, como Carmen Bueno. Mira, ahí yo me hice realmente, yo creo que yo nunca conversé de política ni sabía qué es lo que quería en política. Yo sabía que era una persona de izquierda, pero yo nunca me metí en ningún partido, porque no me interesó, o sea, no pertenecía no me inscribí como digamos, perteneciente al Partido Comunista y así. Nunca me definí a qué partido, pero sí soy de izquierda. Eso no hay duda, te fijas con mi vida. Pero cuando pasó el 73, definitivamente me arrepentí de no haber pertenecido y por otro lado agradecí no haber pertenecido porque habría desaparecido, me habrían torturado, qué sé yo, no sé qué habría pasado. Cambió totalmente mi vida, o sea, mi visión ahí realmente sí me dieron ganas de defender a la gente y defendí gente y me siento muy complacida de haberlo hecho después, o sea, de haber ayudado, de realmente que a lo mejor debía haberlo hecho, haber empezado a ser antes, pero es que no vi que la cosa iba a ser tan horrible como fue. Carmen, queremos pedirte, vamos a seguir conversando después sobre estos tiempos complejos que vive Chile de este apagón cultural, pero también sobre el retorno a la democracia, tus trabajos y también sobre tus trabajos actuales. Pero queremos pedirte que nos puedas invitar a un rincón de tu casa, tu lugar más íntimo donde está tu trabajo de joyería, que es tan brillante y que ha sido un aporte genuino a la memoria del cine chileno. Ya, pues. Vamos y después regresamos. Perfecto. Carmen, y este es tu espacio más íntimo acá, desarrollar tu... O sea, digamos como mi pequeño taller. Oye, Carmen, algo que no pudimos conversar en la entrevista es sobre tu participación en una película tan emblemática del retorno a la democracia, como fue La Frontera, que además ganó un premio Goya y fue reconocida como uno de los íconos del retorno a la democracia. Esa fue una historia muy bonita porque ese fue el último sonido que se trató, la película casi completa fue doblada, las voces. Y a mí me tocó sincronizarla con magnético perforado en moviola. Fue la última película que se trató análogamente, el sonido análogo. Pero el sonidista, tremendo sonidista, lo terminaron después con Ricardo, creo que trabajaron en París, no me acuerdo muy bien dónde fue, y que terminaron allá todo el sonido y que quedó espectacular de la película. ¿Qué pasa contigo, Carmen, cuando tenemos que pasar de esto, que te vamos a pedir ahora que nos muestre un poco cómo funciona, a pasar a lo digital? Y yo haciendo películas en digital. Claro. Que yo soy, todos me dicen, la montajista de moviola. Al principio era como bien raro escuchar esto, montajista de moviola, pero... Y yo sabía editar en un principio, cuando llegó la edición en media, edité mucho en media, haciendo muchas sinopsis, qué sé yo. Pero nunca me llamó la atención, tú sabes que no... Como que me da un poco de susto. Igual llegó todo el mundo, la digitalización llegó cuando yo ya estaba vieja, con todo un concepto medio cerrado del cine, y defendiendo siempre el cine, siempre restaurando películas de cine. Entonces como a la defensa del cine y me cambian el cine por la nada misma, porque yo no lo puedo tocar. Claro. El digital no lo toco. La materialidad, algo tan importante. Es súper importante y a mí me gusta tocar. Me gusta esto, te fijas cómo existe. ¿Y esto más o menos? Mira, sí es una película que sí, esta por ejemplo es una película en nitrato. Y mírala cómo está. Mira, te fijas cómo desaparece, esta ya está como restaurada esta película, pero la imagen se está borrando totalmente y tú la puedes ver, cómo se borra. El digital en ese caso es maravilloso porque te reconstruye toda esa imagen. Pero yo creo que esto que se hace, la restauración manual, se debería hacer en todas las películas que son de cine y que se encuentra el material, primero verlas, revisarlas y hacer esto, comprobar, porque tú estás viendo cómo es la película en sí, claro, cómo es la imagen en sí.
los colores, la textura, te fijas, cómo es el plano, digamos, porque el digital te miente mucho. Eso te quería preguntar, porque de repente el digital es como una fotografía, los colores son distintos, no es la realidad. No, porque es tan fácil hacer otra película en digital, o sea, una imagen, una foto que puede ser de una guagua, tú lo puedes transformar en viejo, ¿te fijas? Y después te queda tan bonita esa transformación que ¿cuál fue la realidad? Porque ya después no te acuerdas de la realidad. Entonces todo es muy fácil, nosotros no podemos alterar ninguna imagen. A propósito de eso, y viendo las imágenes de tu película de Isla de Pascua, ¿cuál es el valor que tú le das al tema de la memoria? Porque aquí es parte de la historia del cine nacional y es parte también de cómo se va aportando a reconstruir esta memoria, que como bien lo mencionábamos anteriormente, 17 años de este apagón cultural, material que quedó, una historia que quedó postergada. ¿Cuál es el valor que tiene la recuperación de estos materiales para la memoria histórica de nuestro país? Importantísimo. Yo creo que desgraciadamente no hay mucha gente que lo valorice, que le den el valor que realmente tiene. Reconstruir la historia de un país está en cine, lo habla, te fijas, lo cuenta. Es el cuento de nuestra historia, todo el cine, como las fotos. Así éramos, así pensamos, eso era lo que hacíamos, de eso nos reíamos, de eso llorábamos. Carmen, ¿te parece si regresamos al living de tu casa para seguir conversando? Porque además queremos conocer detalles de la película Isla de Pascua, que son las imágenes que estamos viendo acá en tu taller. Muy bien. ¿Vamos? Vamos. Bien, y seguimos conversando acá en los surcos de la memoria, en la comuna de Macul, en la región metropolitana, con la restauradora montajista nacional Carmen Brito Alvarado. Sí. Muy lindo tu espacio de trabajo. Gracias, gracias. Estábamos conversando en el bloque anterior, en nuestra entrevista, sobre la llegada de la dictadura, esta llegada violenta y este apagón cultural. Hay algunos hitos también importantes de recuperación de algún material y de enfrentarte también con la dictadura en los primeros días, cuando empiezan a quemar material, no solamente desde el punto de vista del cine, sino que también musical, artístico, empieza el exilio rápidamente. ¿Qué va sucediendo y cómo te vas involucrando también en este momento? Como que en un momento se terminó todo, sabes que no teníamos trabajo, o sea, no como nos cortaba mucho la luz, por ejemplo, no podíamos ver nada. Usar las moviolas, a eso me refiero, donde yo veía películas, donde podíamos trabajar, había mucho miedo, de repente no llegaban ya la cantidad de películas que revelábamos antes, porque del 70 al 73 el fílmico no paraba ni de día ni de noche revelando películas y viendo todos estos personajes maravillosos que yo entré a adorar, te fijas, un Héctor Ríos, por ejemplo, que llegaba con su rollito a revelar y que, claro, revelaba muchas cosas también en la Universidad de Chile, que tenían un instituto también, y no tenían reveladora grande, pero el Pedro Chaskel se la arreglaba para revelar hasta en un tacho revelando películas, porque era demasiada la cantidad de documentales que se hacían. ¿Cómo viviste, porque lo emocional siempre está involucrado en este tema de tu oficio, la desaparición de Villa Grimaldi, de Carmen y de Jorge, el exilio también de muchos colegas que tuvieron que partir? A mí todavía yo no puedo olvidar cosas, o sea, no puedo olvidar. Con Jorge Miller, yo tan amiga no era, sí con la Carmen. La Carmen iba mucho al fílmico, mucho a Chile Films, que yo estuve trabajando mucho en Chile Films, entonces iba mucho, digamos, no trabajando, sino que iba mucho a mirar, a estudiar, a acompañar gente que me estaba enseñando, qué sé yo. Pero en el Instituto Fílmico la Carmencita iba junto a la Carmen Duque. Siempre nos juntábamos, nos daba mucha risa porque nos juntábamos las tres Cármenes. Y la Carmen siempre estaba como muy preocupada de todo el mundo. La Carmen era como, siempre pedía los datos, decía, ¿sabes que
tú tenés que atravesar el cordón Vicuña Maquena. ¿Te acuerdas que se armaron cordones? Cordones industriales. Claro, los cordones, los famosos cordones industriales. Y yo tenía que pasar el de Vicuña Maquena para llegar a mi casa. Yo vivía al paradero 7,5 de Vicuña Maquena. Y ella estaba muy preocupada por eso. Entonces me decía, mira, Carmen, ¿tú tienes teléfono? Ok, voy a tener teléfono, en mi casa no hay teléfono. Pero consíguete un teléfono para yo de repente avisarte ciertas cosas, porque yo me entero de más, porque nosotros como vivimos este otro lado, de repente nos enteramos primero si es que no puedes pasar. Y me acuerdo que me llamó un día y me dijo, Carmen, no te vengas, no vengas, hazme caso, no te vengas. Me llamó a la casa de mi vecino. Y yo le hice caso, no me fui. Y nunca más vi a la Carmen. Sé que ella no desapareció en ese momento, pero yo fue la última vez que yo hablé con la Carmen y me impactó muchísimo porque, bueno, ya estábamos, toda la gente, todos los que éramos amigos, nos dimos todos los teléfonos, te fijas cómo ubicarnos, dónde íbamos a estar, siempre nos avisamos dónde estábamos, si íbamos a algún lado, qué sé yo. Pero yo en ese entonces no estaba trabajando con David Berameis, que también en una película que se llamaba La Espera, y no hablé nunca más. Y me impactó mucho porque también todo el mundo preguntaba, ¿tú no has visto la Carmen? Todos nos fuimos preguntando, los que éramos amigos. El Flaco tampoco lo vi nunca más, el Flaco siempre iba a dejar películas. Siempre siguió trabajando el Flaco, siempre estaba en el Instituto Fílmico, siempre lo veía llegar con su pelo así desordenado. Era lindo, es súper lindo, el cabro era precioso, te fijas, la Carmencita igual era preciosa. Eran una pareja maravillosa, realmente maravillosa, se querían mucho. No los vi más. Y eso me empezó como a afectar, o sea, y empezó a averiguar de mucha gente que ya no estaba y que no estaba, o sea, es que era tan raro porque de repente algunas personas se fueron, ¿te fijas? Y nos demorábamos un poco en saber si estaban afuera o no. Nadie sabía nada de nadie. Carmen, te quiero llevar a otro plano. Una de las cosas que a ti te gusta hacer es la restauración. Y te encontraste además con una obra que es maravillosa, que es del nuevo cine chileno, Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia. Entonces te quería preguntar, ¿con quién te encontraste? ¿Cómo fue ese trabajo de restaurar una película tan emblemática como esa? Mira, yo fui cambiándome de lugares porque primero fue el Instituto Fílmico. Del Instituto Fílmico me fui a Chile Films en el año 76. Después, como al 86, 89 más o menos, me voy al Cine Arte Normandí con el Esdol a trabajar y Sergio Salinas, que ya eran socios. Y entro a ese cine y bueno, nos compramos una moviola a medias, una moviola para editar, que era de Levinsky, qué sé yo, de un argentino que era un montajista muy famoso, de Claramunt más bien, la moviola. Y bueno, empiezo a trabajar ahí y Alex Doll tenía copias de la película Valparaíso, mi amor, que estaban muy destruidas, que habían dado la vuelta, que habían estado muchas casetas de proyección, claro, y realmente estaban destruidas. Y yo tomo las copias y empiezo a armarlas. Realmente era un rompecabezas porque a cada una de esas copias le faltaban, eran 3 copias del fondo, le faltaban 10 minutos. A otra 14, a otra 7, qué sé yo. Y de las 3 hice una, armé una. Y de esa una hicimos un negativo. Los negativos no existían acá, estaban fuera de Chile, todavía perdidos. Y con esa copia hicimos un negativo, como te digo, el sonido también lo trabajamos aparte, hicimos un negativo sonido y sacamos una copia de Valparaíso, mi amor, completa. Bueno, no fue tan así la historia porque al final igual a mí me sonaba algo raro como montajista. Yo no había visto la película, o sea, imagínate armar una película sin haberla vista. Entonces me sonaba algo raro y en ese entonces estaba el Festival de Cine de Viña del Mar cuando estaba haciendo esa restauración y yo hablé con Diego Bonacina, que había sido el director de foto de esa película,
y con Marianela Estudillo, que había sido la continuista de esa película. Los junté a los dos, les dije, miren, estoy en este proyecto, yo les pido que por favor veamos la película los tres y ustedes me digan si realmente la armé bien y está completa la película, porque como yo no la había visto, ya, me senté, nos sentamos los tres y vimos la película y la Marianela dice, sí, me dice, pero te falta una escena completa. Y sí faltaba una escena completa, que era de la niñita cuando ella se declara prostituta frente a la madrastra, que estaba al final de un rollo y fue tanto lo que le habían cortado que esa escena se la sacaron completa y no estaba en ninguna de las tres copias. Y el Diego Bonacina dice, esa está en Argentina, esa película completa, y está esa escena porque yo la vi. Así que yo te la mando. Afortunadamente, quien trajo realmente la película fue Ignacio Aliaga, que se la entregaron a él la película, la trajo y sacamos esa escena de una película que venía de Argentina. Y se la pusimos, y sacamos negativo esa película, le hicimos el sonido también de nuevo y se la agregamos. Y ahí nos quedó como completa la película. Imagínate la historia para armar, claro. Por eso te decía, era tan importante armar las cosas cuando se pierde una película, o sea, armarla primero en cine y después digitalizarla, porque el hecho de armarla en cine, tú sabes cuál fue la técnica de la luz, del color, de la intensidad, el montaje, cómo realmente fue, la velocidad, el tipo de plano, qué sé yo. Y eso lo puedes conservar después en el digital. Carmen, para finalizar nuestra conversación, quiero saltar en la historia y quiero llevarte al presente. Nos faltó un montón de tiempo para poder conversar sobre la historia, porque es parte de la historia del cine chileno también, que es muy interesante. Te queremos preguntar, Carmen, sobre tu última obra, una obra, tú has dirigido poco porque tu vocación ha estado puesta al servicio de la restauración y del montaje, pero recopilaste información importante de unos registros que se realizaron en la década del 60, en la Isla de Pascua. Sí. Y tú recuperaste una película que se estrenó hace muy poquito, que se llama Isla de Pascua. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta experiencia de esta recuperación de material y en este formato ahora nuevo que tú empiezas a indagar un poco, que es la dirección? Sí. Un día llega una arqueóloga, Andrea Seelenfrug, y me dice, oye, Carmen, se presenta, que yo soy arqueóloga de la Isla de Pascua. Resulta que yo una vez vi una película que se llama Isla de Pascua, de Giorgio Di Lauro, y fíjate que el otro día compré unos materiales y aquí vengo con ellos, llegó con así un alto de latas, que todavía las tengo, y me dice, yo me acuerdo de la película, había una niñita que salía corriendo a caballo en pelo, pero la niñita iba con vestido naranja, rojo tipo naranja. Y resulta que aquí la niñita que yo miro, porque mira, los saco, lo miro, la niñita tiene vestido verde. Resulta que lo que ella llevaba era negativo de las imágenes que ella se acordaba. Entonces le dije yo, es la película entonces, porque sí, el rojo en negativo se ve verde. Bueno, y escribí un guión que fue bien divertido porque el guión era de que llamábamos a una persona que teníamos sospecha que podía ser. Entonces lo invitábamos a ver una película y grabar el momento en que esa persona se reconocía en la película. Entonces que el guión era que la niñita que andaba a caballo, que es la protagonista de la Isla de Pascua, es como que está viendo una película y de repente empiezan a dar unos cortos, ¿no? Y se ve que va ella a caballo en la película y ve la reacción. ¿Dónde los conseguimos de verdad a la Isabel, que era la protagonista, que estaba aquí en Santiago, y le hicimos de verdad la historia que yo había escrito como ficción, y la invitamos acá arriba a mi segundo piso y adaptamos todo como una salita de cine, como de proyección, y en un televisor viejo que tengo arriba todavía, le proyectamos lo que yo había conseguido, y justamente ella corriendo a caballo, que habíamos hecho un transfer. Y le dije, oye, Isabel, ¿sabes qué? Isabel Pacarati se llama ella. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes porque tengo unos materiales de la Isla de Pascua de los años 66, imagínate. Yo sé que la Isla de Pascua ahora es diferente, no conozco la Isla de Pascua, pero es diferente. ¿Por qué no me ayuda
a realmente si es o no, y que si hay personajes que sean importantes, si tú me los reconoces. Ya me dijo de todas maneras, y se interesó, y qué sé yo, se sentó. Entonces le dije, mira, sobre todo esa niñita que anda a caballo, ¿quién es? Nosotros ya sabíamos porque la Andrea la había identificado. Y me miraba y volvía a mirar y decía, soy yo. Y se puso a llorar. No se había visto nunca en cine. Y se puso a llorar, de verdad, lloró. O sea, era una cosa como, decía, pero eso es mi mamá, porque empezaron a aparecer todos, es mi tía. Oye, reconocía a todo el mundo y la niñita era ella, ¿no? Y fue como increíble. Y me habló mucho de Giorgio. Mira, Giorgio y la Nieves Jankovic para todo el mundo fueron espectaculares. Yo conocí a Sergio Bravo, que fue el que llevaron para hacer la dirección de fotografía. Me fue fácil hacer ese documental porque la Alicia Vega, que yo la había conocido en el Fílmico, cuando yo entré al Fílmico, la Alicia, ella ya era una tremenda investigadora. Mira, yo creo que no tuve plata en mi vida, pero tengo amigos, que es mucha más riqueza. Más importante. Es mucho más importante. Entonces ellos me ayudaron a hacer ese documental. Y así partió el documental. Bueno, dejamos a todos invitados a ver el documental Isla de Pascua. Nosotros vamos a tener que empezar a despedir nuestra conversación. Está muy interesante, Carmen, porque además hemos hecho como un raconto de tu vida, pero también del cine chileno en estos minutos de conversación. Empezamos a despedir este capítulo de Los Surcos de la Memoria con Carmen Brito Alvarado, restauradora, montajista nacional. Puede visitar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad. Chao, Carmen, gracias. Chao.